Hola, hola, buenos días. Mi nombre es Jessica Isabel. Soy estudiante de Derecho y en este video les voy a hablar de lo que son los instrumentos públicos notariales. Ok. Un instrumento notarial es aquel documento que realiza un notario con la finalidad de acreditar que lo que se para probar los hechos que en él se estipulan. Ok, algunos ejemplos de estos instrumentos notariales pueden ser un poder notarial, una acta constitutiva, una escritura pública, un testamento. Bien, voy a explicar muy simple en qué consiste cada uno y me voy a centrar en el testamento. Un poder notarial es aquel que te otorga la autoridad mediante un documento en decisiones médicas, legales o financieras de otra persona, ya sea una persona de confianza tuya. Por ejemplo, yo acudo ante un notario y realizo un poder notarial donde le otorgo a mi hermana, a mi mamá o a mi papá la autoridad de poder sobre mi persona en situaciones legales, médicas o financieras. Las actas constitutivas. Las actas constitutivas se realizan también ante un notario público para la creación o formalización de una empresa o bien una persona moral o jurídica, como se le conoce en Jalisco. Y este documento, esta acta constitutiva, le da la legalidad jurídica a esta empresa o persona moral que nace como empresa. ¿Ok? Una escritura pública. Una escritura pública se da en el caso de alguna compra-venta, puede ser de una casa, y sobre todo se realiza ante un notario para evitar conflictos, es decir, que no tenga gravamen, que no tenga deudos, que la casa realmente sea de la persona que la está vendiendo. Por último, vamos a hablar del testamento. En este sí nos vamos a centrar un poco y voy a explicar cómo es el proceso para realizarlo. Vamos a empezar con la definición de lo que es un testamento. Un testamento es un documento personalísimo y libre. ¿Por qué libre? Porque cualquier persona lo puede hacer. Más adelante voy a decir algunas características que sí son necesarias para poder realizar un testamento, pero esto lo podemos encontrar en el artículo 2666 del Código Civil para el Estado de Jalisco, y ahí establece que un testamento es un acto jurídico personalísimo y libre. También dice que puede ser revocable porque a lo largo de tu vida, siempre y cuando seas mayor de edad, que este es un requisito y que, como más adelante lo dije, ya lo explicaré, se requiere si tú necesitas hacer un testamento o rectificar algo, puedes hacerlo cuantas veces lo desees. Muy bien, este documento tiene la capacidad de transferir o transmitir tus bienes y tus derechos a otras personas para después de tu muerte, después de tu fallecimiento.
En este documento, en este testamento, participan 3 personas, bueno, existe una cuarta, la voy a nombrar. En primer lugar tenemos al testador, que será la persona que realizará o que manifestará la voluntad de transferir sus bienes y sus derechos a otra persona para después de su muerte. Ok. En segundo lugar tenemos al notario, que será el encargado de dar fe y legalidad al testamento para que tenga un impacto legal o jurídico favorable. Ok, entonces en tercer lugar tenemos al heredero o los legatarios, que son las personas que recibirán los bienes y los derechos del testador cuando éste fallezca. En cuarto lugar, y no menos importante, tenemos al albacea, que será el encargado de vigilar y velar por el cumplimiento de lo que se estableció en el testamento. Me olvidó mencionar que también su función es servir como un testigo imparcial que solamente escucha y atiende a lo que el testador establece y dispone en su testamento. Fundamentos, les voy a decir en qué artículos se encuentran establecidos quiénes sí pueden hacer testamento y quiénes no lo pueden hacer. Ok, en el artículo 2676 del Código Civil para el Estado de Jalisco establece que todas las personas tienen derecho de hacer un testamento. Todas las personas tienen derecho a testar siempre y cuando sean mayores de edad, tengan la capacidad de ejercicio y estén en pleno uso de sus facultades. Sí, el artículo 2677 establece que son incapaces de testar aquellos que son menores de edad, que son menores de 18 años y que no tengan el uso pleno de sus facultades, entre otros requisitos como declarar la forma de la voluntad, establecer que la voluntad es clara, es un deseo del testador transmitir sus bienes a un tercero, y también proporcionar los datos generales correctamente al notario, como por ejemplo nombre, apellidos, nacionalidad, ocupación, también su estado civil. Es muy importante mencionarlo porque si está casado, bajo qué régimen está casado, si está casado por sociedad conyugal o si está casado por bienes separados. También es importante mencionarlo. Casi nunca se requiere de testigos, salvo en los casos que el testador no pueda o no sepa firmar. Se requiere de 2 testigos que no estén interesados ni se mencionen en el testamento para dar la legalidad de que la persona sí dijo las cosas o sí estableció lo que está en el testamento. También cuando las personas tienen lapsos de lucidez mental, mencioné que no son capaces de hacer un testamento las personas que padecen de sus facultades mentales. Sí, pero existen casos en los que las personas en lapsos
temporales no están en pleno uso de sus facultades, pero tienen lapsos de lucidez, y en esos casos sí se puede testar, pero se necesita un documento que avale que está en pleno uso de sus facultades en ese momento para realizar el testamento. También ahí se requiere de testigos para avalar que sí está bien consciente de querer hacer su testamento el testador. Algunos tipos de testamento son el testamento público abierto, que es el que mayormente se utiliza. Este tipo de testamento es todos se tienen que realizar ante un notario para que tengan la legalidad y la certeza de que tendrán un impacto legal favorable y justo. Pero el testamento público abierto es aquel en el que el testador acude ante el notario y le manifiesta su voluntad de querer hacer el testamento y estipula todos sus bienes, y el notario redacta y hace todo su procedimiento de preguntar cuántos tipos de bienes, a quién va a heredar, y al final leerlo, y si la persona está de acuerdo, firmará y lo inscribirá al Registro Nacional de Aviso de Testamentos para que se queden guardadas unas copias, y una se le entrega al testador para uso personal y otra al albacea para que se asegure de que el testamento sea cumplido a la última voluntad de la persona. También existe el testamento público cerrado, que es aquel en el que el testador realiza su testamento, lo redacta y lo lleva ante el notario sellado. El notario se encarga de firmar y de redactar que el testamento estaba sellado, que no conoce de la información interna del documento, pero que es legal y que tiene validez. También existe el testamento hológrafo, que es aquel en el que el testador, al igual que en el testamento cerrado, realiza su testamento y no lo lleva ante un notario, pero lo firma y lo resguarda él. Ese testamento es un testamento hológrafo. El testamento militar es aquel que en caso de guerra un soldado realizar su testamento, no, por obvias razones, no puede acudir ante un notario y lo realiza ante dos testigos que darán la fe y la legalidad de que el soldado lo estableció como tal, y después se manda ante un notario para que sea leído con sus familiares. También existe el testamento privado, que es aquel que se usa en casos excepcionales, como por ejemplo en el caso de una persona que está enferma de gravedad o en caso de muerte inminente, y no, por obvias razones, no puede acudir ante un notario. Se realiza con 5 testigos y salvo el caso de que la persona viva y salga de peligro, el testamento deja de adquirir el valor
que tenía en ese momento, porque debe realizarse ante un notario o inscribirse al registro nacional. Entonces este testamento privado deja de perder valor y se tiene que realizar uno nuevo. Y también es importante mencionar que como último paso el notario deberá leer en voz alta y en presencia del testador el testamento para asegurarse de que el testamento está estipulado de una manera correcta y como es la voluntad del testador. Una vez que esto sucede, el testador deberá firmar, y en caso de que haya testigos también firman ante el notario para la aceptación del testamento redactado. Y por este video ha sido todo. Espero que la explicación haya sido clara, y si tienen dudas, pues déjenme un comentario y estaré respondiendo sus dudas. Muy bien, nos vemos. Ha sido todo. Espero que nos sigamos viendo en otro video para seguir aprendiendo más sobre el mundo del derecho y sus particularidades.